Hola a todos, en este video les vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. Somos el equipo 8 y estamos conformados por Daluz Salvador Amairani, García Díaz Michel Ariadna y Matus Calderón Hanna, del grupo 416. Introducción. Remontémonos un poco desde la década de 1870 con la unificación de Italia y Alemania que provocó la modificación del mapa europeo y que además puso de moda el nacionalismo y expansionismo de territorios más allá de sus fronteras, creando así los inicios del imperialismo, el expansionismo de Estados Unidos, rivalidades y afán por querer conseguir mayor prestigio y autoridad sobre los otros. 1. Imperialismo. El imperialismo fue un proceso de carácter económico que consistió en el dominio de una nación desarrollada sobre una más débil. Se da a partir de la Segunda Revolución Industrial a finales del siglo XIX. Es así que la sociedad, ya transformada por una industrialización, comienza un periodo de avances científicos y técnicos al servicio de la industria, comunicaciones y transporte. Las causas económicas. Así es como se inicia el capitalismo mundial, justo con ideas anteriores de Karl Marx, ya que veían al imperialismo como una manifestación extrema de capitalismo, pensando que este sistema económico tenía la necesidad de buscar mercados, los cuales habían comenzado a explorar por la crisis ocurrida de 1873, que fue el primer gran colapso de este sistema. Tanto las luchas obreras, la sobreproducción y el proteccionismo, que era crear unas aduanas con un impuesto a las mercancías extranjeras que podían llegar a ser competencia para las nacionales, subiéndole el precio para resultar rentable. La búsqueda de nuevos mercados, que era buscar unas zonas de fuente de materias primas para Europa a bajo precio y crearlas una sobreexplotación de recursos. El lado político está muy relacionado porque estas potencias buscaban el prestigio internacional, como por ejemplo la reina Victoria de Inglaterra, su primer ministro Benjamin Disraeli, Jules Ferry, Leopoldo II de Bélgica, Guillermo II Reiser de Alemania, que creían que sin colonias su nación no sería tan poderosa o no tendrían un gran estatus. A consecuencia de todo esto se crearon ideas muy marcadas, producido por todo el rollo monopolista que volvió a la burguesía xenofóbica, racista, militarista y profundamente nacionalista, mismos ideales que produjeron consecuencias para las siguientes guerras. La Conferencia de Berlín. En 1880, los países imperialistas comenzaron varios enfrentamientos para repartirse los territorios africanos. Pero el problema llegó cuando quisieron repartir el Congo, motivando a convocar a los países europeos para reglamentar las ocupaciones, aunque la finalidad fundamental era establecer la libertad de navegación y comercio porque las metrópolis impedían que otros comerciaran con sus colonias. Por esta razón, el canciller alemán Bismarck, quien buscaba protagonismo en la repartición, llevó a cabo en la ciudad de Berlín 2 reuniones por iniciativa propia, una en noviembre de 1884 y la otra en febrero de 1885. El expansionismo imperialista de Estados Unidos. El imperialismo norteamericano surgió por la combinación de dos factores. En primer lugar, la política exterior y la clara influencia del darwinismo social, que es la aplicación de la teoría de la evolución y la supervivencia de Darwin al ámbito político de las relaciones internacionales. Según esta interpretación, los Estados Unidos debían competir de forma encarnizada con otras naciones para sobrevivir y prosperar, y en segundo lugar, por causas económicas, ya que por su espectacular crecimiento económico, especialmente después de la Guerra Civil, los Estados Unidos se convirtieron en la gran potencia militar y esto generó la necesidad de buscar mercados y materias primas. Intervención estadounidense en México. Estados Unidos intervino en México en 3 ocasiones. La primera fue en 1846 a 1848, comenzando por un problema de fronteras. El territorio conocido como la República de Texas era un estado independiente y un tercer país entre Estados Unidos y México. Aunque México no reconocía como independiente ese territorio, Estados Unidos aceptó anexar a la República de Texas a
su territorio nacional, iniciando una guerra con México. Esta guerra llegó a su fin el 2 de febrero de 1848 al firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Intentó contentar a ambas partes con la nueva frontera, cediendo a Estados Unidos el territorio de Texas, California, Nevada, Utah, Colorado, Arizona, Nuevo México y Wyoming. La segunda intervención inició en 1914 cuando Estados Unidos desembarcó en el puerto de Veracruz, sin declaración alguna de guerra contra México, pero con la excusa del incidente de Tampico, rompiendo así las relaciones entre ambos países. España se hizo cargo de los intereses mexicanos en Washington y las repúblicas de Argentina, Brasil y Chile ofrecieron mediar el conflicto. Con la conferencia de Niagara Falls, el conflicto finalizó y finalmente la diplomacia evitó armas y el anexado de nuevos territorios. La tercera intervención estadounidense fue en 1917, cuando el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, envió tropas a México encabezadas por el general John Black Jack Pershing para capturar al líder revolucionario Pancho Villa. Durante 11 meses, los soldados de la expedición recorrieron los desiertos del inmenso estado de Chihuahua, aunque Pershing fracasó en su misión, ya que Pancho Villa desapareció en el extenso territorio mexicano y nunca fue capturado. Las tropas norteamericanas regresaron derrotadas a Estados Unidos y tampoco pudieron anexar más territorio. El territorio de Estados Unidos después de la expansión. El territorio de Estados Unidos de América después de la expansión imperialista se conformó por su territorio original, que al mismo tiempo estaba construido por el territorio de las 13 colonias, los territorios del noroeste y territorios de Mississippi cedidos por Gran Bretaña en 1783, el territorio de Luisiana comprado a Francia en 1803 y la división de Obregón, que eran territorios ocupados por Estados Unidos y Canadá desde 1818, de Florida comprado a España en 1819. A este territorio se le fue agregado el territorio conquistado y ex perteneciente a México, el territorio de Alaska comprado a Rusia en 1816 y el territorio de Hawái conquistado en 1898. Ahora continuamos con la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. En esta guerra hubo dos bandos. La Triple Entente, conformada por Francia, Inglaterra, Rusia, Italia, Estados Unidos y Japón, y la Triple Alianza, conformada por el Reino de Bulgaria, el Imperio Otomano, Austria-Hungría y Alemania. Las causas de esta guerra fueron diversas, pero como principales tenemos a la radicalización del nacionalismo, el desarrollo exponencial que tuvo la industria armamentística, la formación de alianzas internacionales, que fueron la Unión Alemana, la Triple Alianza y la Triple Entente, la expansión del imperialismo europeo, las tensiones geopolíticas en Europa, con esto nos referimos a el conflicto franco-alemán, el conflicto anglo-alemán y el conflicto austro-ruso, y el detonante de esta guerra que fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. La guerra detonó en el atentado de Sarajevo, en donde el archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía fueron asesinados tras un primer intento fallido. Esto ocurrió el 28 de julio de 1914. Después de esto, el 18 de diciembre de 1914, tenemos a la Guerra de Movimientos. Esta guerra fue llevada a cabo por Alemania, que deseaba derrotar a Francia para posteriormente centrarse en Rusia, a través de una estrategia de desplazamientos rápidos de material y de tropas. De 1915 a 1916 ocurrió la Guerra de Posiciones, o también conocida como la Guerra de Trincheras. El enfrentamiento entre grandes potencias industriales llevó a la guerra a un nuevo nivel de violencia y horror nunca antes visto. La invención de nuevas armas, los tanques, el gas, incrementó el horror y las masacres. En 1916, de la fecha del 21 de febrero al 18 de diciembre, ocurrió la batalla de Verdun. La batalla fue la más grande librada en el frente occidental entre los ejércitos alemanes y franceses. Del 1 de julio de 1916 al 18 de noviembre de 1916, la batalla de Somme fue una de las más largas y sangrientas de la Primera Guerra Mundial, con más de 1 millón de bajas entre ambos bandos. Las fuerzas británicas y francesas intentaron romper las líneas alemanas. En 1917, Estados Unidos entra a formar parte de la guerra. Alemania bombardeó sin aviso al RMS, que era un barco dedicado a transporte de pasajeros. Causó una gran indignación en el pueblo, que respondió con protestas muy fuertes. En 1917 también sucedió la crisis. El equilibrio militar de finales de 1916 y la imposibilidad de dar fin a la guerra a corto plazo puso en dificultades a los beligerantes. Tropas y retaguardia fueron presas de una creciente desmoralización. El 2 de abril de 1917, el presidente Wilson declara la guerra a Alemania. Woodrow Wilson habló ante el Congreso. Señaló que su país debía tomar las acciones alemanas como una declaración de guerra.
contra el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos. El año siguiente, en 1918, tenemos el Tratado Brest-Litov. En este tratado Rusia renunciaba a Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania y Varsavia, que a partir de entonces quedarían bajo el dominio y la explotación económica de los imperios centrales. Del 10 de julio de 1918 al 6 de agosto de 1918 tenemos la Segunda Batalla de Marne. El ataque fracasó cuando un contraataque aliado, encabezado por las fuerzas francesas y estadounidenses, equipadas con varios cientos de tanques, desbarató el flanco derecho alemán. Desde aquí se podía ver la derrota de Alemania. En 1919 ocurrió la Paz de Versalles, o mejor conocido como el Tratado de Versalles. Este tratado terminó oficialmente con el estado de guerra entre Alemania del Segundo Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial. Estipulaba que las potencias centrales aceptasen toda la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra. Posteriormente vemos que este tratado no fue muy útil, ya que 20 años después sucedió la Segunda Guerra Mundial. La Organización de la Paz, de 1919 a 1920. La Conferencia de París tenía por objeto conseguir mantener una paz mundial. Realizó 5 tratados, siendo el de Versalles uno de los más importantes. Las consecuencias de esta guerra igualmente fueron diversas, pero las principales fueron el nuevo orden territorial, en el que varios países tuvieron que ceder o tomar territorio, la devastación y elevados gastos militares, donde varios países quedaron en crisis debido a esto, la desaparición de los imperios, aquí podemos ver que desaparecieron los 4 imperios principales de Europa, la Conferencia de la Paz, que como ya vimos se firmaron 5 tratados, entre ellos el de Versalles, la economía de los países afectados por una guerra atravesaron una importante crisis. Muchos países quedaron en crisis y en gran cantidad de pobreza debido a esto. Estados Unidos salió fortalecido desde un punto económico y político debido a esta guerra. Fue el único país al que esta guerra pudo beneficiar. En conclusión, podemos entender que las rivalidades entre potencias mundiales y el afán por ideas de ser superior a otros más débiles provocó el esparcimiento de un sistema de instinto imperialista basado solo en el interés del aumento económico. Esto llegó a ser lo que hoy es uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. En este gran acontecimiento llegó a mejorar algunos aspectos sociales en ámbito tanto tecnológicos como bélicos, aunque a su vez trajo ciertos ideales racistas, clasistas, militaristas y nacionalistas. La guerra también creó rencores, nuevas disputas y pequeñas pautas para otros problemas internos de países en particular. Podemos ver, por ejemplo, Alemania quiso aprovechar la Primera Guerra Mundial como una guerra rápida a su favor, invadiendo países como Francia, Rusia, Bélgica, etc., con el fin de conquistar más territorios. Sin embargo, al final de la Gran Guerra fue uno de los países con más territorios perdidos, teniendo que ceder algunos de ellos. Concluyendo, la Primera Guerra Mundial trajo consigo repercusiones buenas y malas, a pesar de aparentar lo contrario. Hoy en día es una gran marca para la historia. El equipo 8 agradece su atención.